La fórmula para enloquecer al mundo. Adam Smith observó que en toda sociedad coexisten dos sistemas morales, uno, rígidamente conservador para los pobres, y otro, flexible y permisivo para los ricos y elegantes. Lo que sucedió fue que la llegada de la moderna democracia modificó considerablemente la convivencia entre ambos códigos. En primer lugar, elevó el moralismo de los pobres hasta la clase dominante. En el siglo XIX en América, vemos surgir por primera vez en la historia una casta de gobernantes que admiten ser juzgados por las mismas reglas vigentes entre el resto de la población. En el siguiente siglo, las proporciones se invierten, la permisividad no solo se establece nuevamente entre la clase alta, sino que también desciende y contamina al pueblo. Es cierto que no lo hace por completo, la mitad de la nación estadounidense aún se comprende y se juzga según los preceptos de la Biblia. Pero los efectos de la revolución sexual fueron profundos, extendiendo el permisivismo y la licencia más allá del ámbito sexual. Las consecuencias de esta transformación se amplían mucho más allá del dominio moral, como demostró Michael Jones en una serie memorable de estudios. Es allí donde se debe buscar la causa del éxito de las ideologías totalitarias en el siglo XX. El poeta Stephen Spender, después de romper con el Partido Comunista, admitió que lo que llevaba a los intelectuales occidentales a apasionarse por ideologías contrarias a su propia libertad era el sentimiento de culpa y el deseo de liberarse de él a bajo costo. El origen de esta culpa reside en el hecho de que amplios sectores de la clase media comenzaron a disfrutar de ocio y placeres prácticamente limitados sin tener que asumir las responsabilidades políticas, militares y religiosas con las que la antigua aristocracia pagaba el precio moral de sus desmanes sexuales y etílicos. En una época en que Francia era el país más cristiano de Europa, Luis XIV tenía más de 20 amantes, pero su rutina de trabajo era más exigente que la de cualquier ejecutivo de una multinacional, sin mencionar el hecho, enfatizado brillantemente por René Girard, de que la función real implicaba la obligación de servir como chivo expiatorio de los males nacionales. Cuando la cabeza de Luis XVI rodó para pagar las deudas de su padre y su abuelo, esto no fue una innovación revolucionaria, sino simplemente el cumplimiento de un acuerdo tácito vigente en el mismo corazón del sistema monárquico. Ya en la Edad Media, la defensa territorial recaía por completo en la clase aristocrática. Nadie podía obligar a un campesino o comerciante a ir a la guerra, pero el noble que eludiera sus deberes bélicos sería ejecutado instantáneamente por sus pares. Noblesse oblige, la clase aristocrática estaba exenta de parte de los rigores morales cristianos en la misma medida en que pagaba su libertad ofreciendo constantemente su propia vida en sacrificio por el bien de todos. La democratización de la permisividad difunde los derechos de la aristocracia entre una multitud de recién llegados que de repente se encuentran liberados de la presión religiosa sin tener que asumir ninguna carga adicional, por mínima que sea, capaz de restablecer el equilibrio entre derechos y deberes. Al contrario, junto con la libertad viene el acceso a innumerables bienes y a un nivel de vida que incluso supera al de la antigua aristocracia, todo esto a expensas de los demás. Ortega y Gasset señaló en su clásico de 1928, La rebelión de las masas, que el típico representante de la clase media moderna, el hombre masa, en realidad era un niño mimado, un señorito satisfecho que se consideraba heredero legítimo de todos los beneficios de la civilización moderna para los cuales no había contribuido en absoluto, por los cuales no tenía que pagar nada y de los cuales, en general, ignoraba los sacrificios que los produjeron. En todas partes, en las civilizaciones anteriores, se reconocía un cierto equilibrio entre costo y beneficio, entre derechos y deberes, entre placeres y sacrificios, como el principio central de la cordura humana. La liberación de masas inmensas de población para el disfrute de placeres y refinamientos gratuitos es una de las situaciones psicológicas más amenazadoras que la humanidad ha experimentado desde los tiempos de las cavernas. Para cada individuo inmerso en este proceso, el efecto más directo e ineludible de la experiencia es un sentimiento de culpa, cuanto menos consciente más profundo y abrumador. Pero, ¿cómo podría ser consciente si, al mismo tiempo que se abren las puertas del placer, se cierran las de la conciencia religiosa? El señorito satisfecho es corroído por un profundo odio hacia sí mismo, pero está prohibido, por la cultura vigente, darse cuenta de la verdadera naturaleza de sus culpas y, aún más, aliviarlas mediante la confesión religiosa y el cumplimiento de deberes penitenciales. La culpa mal concientizada, como la psicoanálisis ha demostrado una y otra vez,
siempre se exterioriza como una fantasía de persecución y acusación proyectada sobre los demás, sobre el mundo, sobre el sistema. El hombre promedio educado de nuestra época arroja sus culpas sobre el sistema, fingiendo para sí mismo que está indignado por lo que niega a los pobres, cuando en realidad lo odia por lo que este sistema le da sin exigir nada a cambio. No es que el sistema esté exento de culpas, pero la misma prosperidad general que distribuye los beneficios de la civilización entre masas crecientes que nunca podrían haber imaginado eso en siglos anteriores demuestra que esas culpas no son de naturaleza económica, sino cultural. El capitalismo no crea miseria, sino riqueza, pero junto con ella difunde el laicismo y el permisivismo, rompiendo el equilibrio entre el placer y el sacrificio, una necesidad básica de la psique humana. De ahí el aparente paradigma de que el odio hacia el sistema se propague principalmente, o exclusivamente, entre las clases que se benefician más materialmente de él. La tentación socialista aparece allí como el canal más fácil donde las culpas del niño mimado se proyectan precisamente sobre las fuentes de su bienestar y su libertad. Después de casi 8 décadas, la humanidad occidental no ha aprendido nada de la experiencia y está lista para repetirla. Hipnotizada por la lógica del deseo, que no ve cura para los males más que en la búsqueda de más satisfacciones y más libertad, ¿cómo podría descubrir que su problema no es la falta de bienes o placeres, sino la falta de deberes y sacrificios que restauren el sentido de la vida y la integridad del alma? No hace falta decir que la adhesión a la revolución y al socialismo ersatz, siendo en su base una farsa neurótica, no alivia las culpas en absoluto, sino que las reprimen aún más en lo más profundo del inconsciente, donde se vuelven tanto más explosivas y letales cuanto más encubiertas por un discurso de autoengrandecimiento ideológico. El odio hacia el sistema crece a medida que la ilusión autosatisfactoria de la pureza de intenciones induce a cada uno a ensuciarse cada vez más en complicidad con la corrupción y los crímenes del Partido Revolucionario. Los capitalistas, los representantes del sistema, por su parte, aceptan pasivamente ser objeto de odio e incluso se regocijan en él, con la vana esperanza de purgar así sus propias culpas, pero, dado que éstas no residen donde la señala el discurso revolucionario, cada nueva concesión al clamor izquierdista los hace aún más culpables y vulnerables. Anticipándose a los análisis de John C. Himmelfarb, Igor Caruso, Psychanalyse pour la personne, 1962, ubicaba el origen de las neurosis no en la represión del deseo sexual, sino en el rechazo de los llamados de la conciencia moral. El abandono de la conciencia de culpa solo puede resultar en la proliferación de culpas inconscientes. Y las culpas inconscientes necesitan nuevos y nuevos chivos expiatorios, cuyo sacrificio solo las vuelve aún más angustiantes e insoportables. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Este texto fue extraído del artículo La fórmula para enloquecer al mundo, escrito por Olavo de Carvalho en 2007.